Buenos días. Ya. Buenos días. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar cantando Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre, en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Os podéis sentar? Y ahora vamos a leer en Josué 20, versículos 1 al 9. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramoth en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación.
Oremos. Señor, gracias por el día que nos has dado. Te pido que nos bendiga a todos los que estamos aquí en este día, Señor. Te pido que bendiga la predicación de esta mañana. Te pido que bendiga el momento de comunión después, Señor. Te pido que nos dé la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, para que los que no te conozcan, que escuchen tu palabra, Señor, y que puedan conocerte. Te pido que ayudes a todos los que no han podido venir hoy en día, este día, Señor. Te pido todo esto en tu santo nombre. Amén. Vamos a poner el pie otra vez. Y vamos a seguir cantando en Jesucristo, fuente de paz.
en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu puerta, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Como el ciervo por agua brama, mi alma si te desea a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy, y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y guía, y te adoraré a ti. El amigo y el malo eres, ya mi rey, sobre todo rey. Amo más que a cualquier persona, sobre todo te pondré. Solo tú eres mi fuerza hoy, y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo
podéis sentar. Ahí viene la predicación del pastor Justin. Bueno, pues los niños pueden ir a su clase. A mí me encanta la última canción que hemos cantado. Hay una frase que siempre he cantado esa canción. Uy, perdón, ya puedo quitar esto. Pero que nunca he fijado en esa frase en concreto. En el versículo 2, sobre la estrofa 2, dice, fiel amigo y hermano eres. Y eso es bíblico, ¿vale? Y aún mi rey sobre todo rey. Nos debe dar consuelo de que tenemos este fiel amigo en Jesús y que tenemos un hermano que es más cerca a nosotros que cualquier otro hermano natural que podemos tener. Pero aún así, siendo un fiel amigo y un hermano tan cerca, tan cercano, eso no le da poder para quitar nuestros pecados. Solamente siendo el Rey todopoderoso, el Rey sobre todo Rey, el Rey que vino encarnado, el Dios todopoderoso con nosotros, podía realmente llevar nuestros pecados a la cruz para pagar la deuda de los pecados nuestros. A mí me encanta. Y siendo el Rey sobre todo Rey, se convirtió en el amigo fiel y en el hermano cercano a nosotros. A mí me encanta cantar canciones que siempre he cantado a lo largo de mi vida y descubrir cosas nuevas o frases que nunca he fijado en lo que está diciendo. Y estamos hablando de casi 40 años en la iglesia. Estoy hablando de mí, de mi vida, porque desde que mi nacimiento estaba en la iglesia. Yo con 9 años me convertí al Señor, puse mi fe en el Señor Jesucristo para mi salvación. Y aún llevando todos esos años, es la primera vez que he fijado en lo que dice esa frase. Pero es verdad. Y damos gracias a Dios, o decimos gracias a Dios, por mandar a Jesús para ser el Rey sobre todos reyes, sino también nuestro amigo y también nuestro hermano cercano. Pues como sabéis, estamos en esa serie de sermones que se llama En medio de, y luego tienes que poner la palabra problemas, adversidad, prueba, cosas así, porque Dios sigue siendo igual, incluso en esos momentos tan difíciles en nuestras vidas. Y estamos estudiando ese tema en el libro de Josué, y hoy vamos a encontrar nuestro pasaje en Josué capítulo 20, como ha leído Gedeón al principio. Y hoy vamos a tocar un tema, para mí es un gozo. Para mí es un tema que me encanta, es un tema que realmente tiene mucho afecto o debe afectar a nuestras vidas de una forma increíble, no solamente los incrédulos, sino también a nosotros siendo cristianos, que es ¿dónde puedes encontrar refugio? ¿Dónde puedes encontrar refugio? Y es verdad que la gente en ese mundo hoy día están buscando la paz, están buscando la tranquilidad, están buscando formas de tener un refugio en su vida. Los hombres tienen un salón solamente para ver el partido de fútbol, ¿no? Y tiene sus cosas allí metidos para que pueden disfrutar y descansar un poquito con otros amigos. No sé lo que hacen las mujeres, pero quizás es algo parecido. No involucra el fútbol, creo. Quizás otra cosa. Quizás es salir del campo, hacer un paseo, lo que sea. Pero la gente de hoy día está buscando un refugio. Pero mayormente estamos buscando un refugio en el sitio inadecuado, en el sitio incorrecto. Y es este tema que vamos a tocar hoy. Vamos a orar y empezamos con lo que tiene esos versículos. Padre, sea gracias por ese día tan precioso, aunque hace calor, gracias que podemos estar aquí
con un poco más de frescor aquí en el salón, aunque muy poco más. Ayúdanos en ese momento a enfocarnos en lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra y a través de aplicarla a nuestras vidas hoy día. Y cómo podemos realmente traer la enseñanza de esas ciudades de refugio a nuestra vida hoy. Ayúdanos en entender bien dónde podemos encontrar refugio y dónde realmente podemos encontrar un descanso profundo, incluso en medio de momentos tan difíciles en nuestras vidas. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. A veces la vida transcurre un ritmo frenético, ¿no? ¿Sí o no? La verdad es que sí. Hay gente que lleva la vida así siempre, hay gente que lleva la vida de vez en cuando, hay gente que realmente están tranquilos y nunca pasa la vida así con ese ritmo tan rápido. Pero a veces la vida pasa por ese tipo de ritmo. Tu cabeza comienza a dar vueltas debido a la actividad interminable. A veces pienso que estoy ahogándome bajo agua, que no puedo respirar. Y después de vivir así por un tiempo solo quieres parar y descansar un ratito. Y no está mal pensar así, porque todos nosotros necesitamos descansar. Incluso debemos utilizar no la ley del séptimo día o el sábado, ¿no? Estaba hablando, pensando en judío, en la forma que ponen los judíos, el sabbat, pero el sábado. Debemos utilizar la idea del sábado en nuestras vidas para descansar, no solamente a lo largo de la semana, sino a lo largo del mes y luego al cuarto de año y luego en cada año debemos tener momentos de descanso para que podamos realmente cargar las pilas o recargar las pilas para que podamos seguir adelante. Y muchas veces pensamos que es ponernos ahí en la playa y coger un poco de sol, que es la forma de recargar. Y si es tu forma, bien. Pero eso va a funcionar por un tiempo porque es una forma de recargar las pilas naturalmente y para el cristiano necesitamos mucho más que solamente tranquilidad, silencio para recargar las pilas que realmente tenemos que recargar, que son las pilas espirituales. ¿Alguna vez has tenido ganas de escaparte por un descanso? ¿Sabes lo que es mi sueño en la vida? Vivir en una montaña lejos de toda la gente. ¿Sabes qué? A mí me encantaría esto. No es porque no me gusta la gente, sino que me encanta la naturaleza, me encanta el silencio, me encanta escuchar los pájaros y el río corriendo. Eso me da tranquilidad y a veces hemos logrado pasar un tiempo en sitios así, pero muchas veces deseamos escaparnos, ¿no? Para coger ese descanso que realmente nos hace falta. Lo único que quieres es ir a la montaña o a la playa donde está tranquilo y silencioso y quedarte ahí un ratito. Ahí puedes volver a encontrar la paz. Esos lugares son un refugio para personas con exceso de trabajo, es verdad. Pero un refugio también puede ser un lugar seguro para alguien que está en problemas en su vida, que tiene muchísima dificultad, muchísima adversidad en su vida, o incluso gente que están buscando una forma de escapar lo que han hecho en su vida. Los refugios pueden ser para esas personas también. Proporcionan paz y protección contra cualquiera que pueda dañarnos, ¿no? Es lo que pasa. Es que no hay nadie que puede entrar en nuestra vida cuando estamos ahí en la montaña y no hay ninguna persona por todos los lados. ¿Quién va a dañarnos? Nadie. ¿Quién va en busca de nosotros? Nadie. Dios designó tales lugares de refugio en la tierra prometida de Israel.
porque él sabía que había necesidad de tener algunos refugios donde gente que tenía problemas, donde gente que tenía que escapar de su situación para buscar un sitio donde pueden encontrar paz y protección. El domingo pasado vimos cómo Dios dividió la tierra entre los 7 tribus que estaban ahí disfrutando de la porción de la herencia de los demás, pero no querían realmente poner las pilas para hacer lo que Dios quería que hicieran, que es ganar la batalla y conquistar la tierra o la porción de la herencia que era suyo. Las 12 tribus habían recibido su porción de la tierra, ya tienen su porción, todas las tribus. La herencia a los levitas era el Señor. Ellos no tenían ni una porción de la tierra, sino que la porción de la herencia era Dios mismo. En el capítulo 20, lo que hemos leído, Dios designó 6 ciudades de refugio en la tierra de Israel. En el capítulo 21, Dios hace estas 6 ciudades, ciudades levíticas, ¿vale? Y con otras 42 ciudades que son también levíticas. Pertenecen a la tribu de Leví. De hecho, a los levitas se les dieron 48 ciudades y los pastizales, ¿está bien dicho? Que estaban ahí alrededor de esas ciudades para sus rebaños, para que ellos también puedan tener las ovejas y las cosas que realmente trae beneficio y comida a las casas de los levitas. Israel había recibido su tierra, parte de ella fue designada para propósitos especiales. No pudieron hacer lo que les da la gana con toda la tierra que tiene, sino que Dios tenía un plan para usar algunas partes de su herencia para cosas especiales que va a ser del beneficio de los israelitas. Esas 6 ciudades de refugio se convertirían en una parte importante de la cultura Israel. Tenemos que saber que eso es parte de quién son ellos, los israelitas. Al examinar las ciudades de refugio, hay 3 puntos principales en que quiero realmente abordar o destacar, ¿vale? Primeramente, la ciudad, la promesa y también el propósito de esas ciudades. Entonces, vamos a empezar con la ciudad. No eran como cualquier ciudad. Aunque había negocios, aunque había restaurantes, aunque había casas, aunque había todas las cosas que tiene cualquier ciudad, pero también había otras cosas especiales sobre esa ciudad. Tenemos que recordar, en lo que hemos leído, esas ciudades fueran designadas por Dios. Es lo que vamos a leer, versículos 1 a 2. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Eso no fue el plan de Moisés, eso no fue el plan de Josué, que era el líder ahora mismo en Israel, sino que eso fue un plan de Dios para tener esas 6 ciudades como ciudades de refugio. Entonces fueron designadas por Dios. Dios había hablado de ellos a través de Moisés en varias ocasiones. Son mencionadas por la primera vez en Éxodo 21 cuando fue dada la ley. Es lo que vemos, Éxodo 21, versículos 12 a 13. El que hiriere a uno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Sabemos que Dios tenía planeado proveer desde que antes que Israel salió de Egipto, antes que Moisés fue el líder de ese gran tribu, ese gran pueblo de Dios, pues Dios quería darles un sitio donde los que han hecho algo mal, claro,
incluso que han hecho un pecado de vez en cuando, porque hay gente que estaban aprovechando de esas ciudades también. Pero Dios tenía planeado un sitio de refugio para un homicida, para decirlo así, un asesino. Dios mismo designó esas ciudades en Israel. Eran una parte integral de su sistema judicial, porque Dios tenía la idea de que incluso los que han hecho algo que está contra la ley a primera vista, también tienen derecho de tener el caso escuchado por un tribunal. Es lo que vamos a estudiar hoy. Esas ciudades pertenecían a los levitas, quienes también estaban involucrados en el sistema de la justicia comunitaria en Israel. Dios valora a la vida humana, exige que se mantenga la justicia y al mismo tiempo la misericordia. Realmente hoy día no vemos esto en el sistema de justicia, ¿verdad? La justicia y la misericordia a la vez. Muchas veces no. Entonces esas ciudades fueron designadas, designadas por Dios, pero también fueron accesibles a todos. Versículos 7 a 8 dicen, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Sechem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto y la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Entonces, lo que tenemos que saber es que esas ciudades estaban por toda la tierra. No había ni un lugar donde tú puedes estar en la tierra prometida, donde no estás cerca, o por lo menos a una distancia accesible a una de esas ciudades de refugio. Las 6 ciudades de refugio se distribuyeron por toda la tierra de Israel. Y vamos a poner el mapa ahora, y vamos a dejar el mapa un poquito, ¿vale? Lo siento que los nombres ahora están en inglés porque yo tengo el programa en inglés, ¿vale? De mapa. Entonces, lo que tenemos, que son los círculos en rojo, donde están las ciudades de refugio, para que podamos saber dónde están y que es un viaje, claro, cuesta tiempo, claro, cuesta trabajo y esfuerzo, claro, para llegar. Pero tenemos que saber que no hay ni un sitio en Israel donde no estás por lo menos cerca a una de esas ciudades de refugio. Tenemos que saber que esta parte al norte y también al este del mar de Galilea, pues es una zona mucho más complicada de atravesar, es la palabra, o pasear por ahí, porque estamos hablando de una zona muy montañosa y tenemos el Golán, que está ahí en una montaña también, es un sitio bastante complicado. Entonces, requiere más tiempo para llegar a esos sitios, y también tenemos el desierto que está aquí en ese lado al este del río. Que vamos a dejar esto ahí mientras que vamos hablando hasta que llegamos a los siguientes versículos. 3 fueron designados por Moisés en el lado este del río Jordán, estamos hablando de esta parte, y Moisés le ordenó a Josué que apartara 3 más en el lado occidental del Jordán. Eso fue el plan de Dios para Moisés y también para Josué. Esas ciudades se distribuyeron uniformemente, más o menos, como puedes ver, por toda la tierra de Israel. Todos tenían acceso a una ciudad de refugio, estaban a ambos lados del Jordán, del norte y también del sur, y podemos verlo claramente. Israel mantuvo las carreteras que conducen a esas ciudades en buenas condiciones, porque quieren que el viaje para esa persona, el homicida, tenía acceso a esa ciudad fácilmente.
Entonces ellos realmente cuidaron muy bien de esos caminos, de esas carreteras. También tenían letreros claros en el camino. Tenemos que saber, no hay ningún sitio donde tú puedes estar en Israel donde tú sabes dónde está la ciudad de refugio más cercana. Esto fue para permitir al homicida un fácil acceso a las ciudades de refugio. El viaje no debe ser demasiado largo para que el vengador de la sangre no lo alcance en el camino. Eso fue la idea, tener esas ciudades para los que necesitan ayuda en cualquier momento, que pueden tener acceso a esa ciudad, y por eso estaba en Puerto de la Tierra. Pero también tenemos que recordar que eran para todos, Es lo que vemos en el versículo 9 de Josué capítulo 20, lo que es nuestro pasaje. Esas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel, Y para el extranjero, no solamente los israelitas, sino a los que no pertenecen a lo que es el pueblo de Dios en ese momento, sino que son extranjeros que están morando ahí, al extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a uno por accidente, y a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante la congregación. Tenemos que saber una cosa: Israel no estaba intentando solamente proteger, o Dios no estaba solamente intentando proteger a los ciudadanos del pueblo de Dios de Israel, sino estaba intentando proteger y cuidar de los extranjeros también. Eran para todos. Esas ciudades estaban disponibles por cualquier persona que realmente hacía falta de un refugio, un sitio sí de descanso, pero también un sitio de protección por un momento. Esto incluía a los extranjeros, como sabemos. No habría favoritismo con Dios. Dios no tiene más valor para los israelitas que tiene para los demás. Es verdad que Él tiene amor por su pueblo y Él siempre está buscando a su pueblo, pero Él va a tratar con cualquier ser humano de la misma forma. Dios se preocupaba por todas las personas y quería que todos recibieran misericordia y justicia. Todos tenían acceso a las ciudades de refugio. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar esto a nosotros hoy día? Porque no tenemos, hay ciudades en algunos sitios que son ciudades de refugio, pero no como estamos explicando aquí, de protección, de descanso, sino para la gente que realmente han roto la ley o han hecho algo y están buscando solamente escapar de su juicio. ¿Necesitamos un lugar de refugio hoy día? Es la pregunta. La respuesta es sí. Todos hemos quebrantado la ley de Dios y nos hace falta una ciudad de refugio, un sitio de refugio. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ninguna persona que ha vivido en este mundo menos Jesús, que ha sido perfecto y que ha sido sin pecado, que ha vivido sin pecado. Porque todos nosotros, aunque puede ser que hemos vivido una vida muy buena, hemos hecho muy buenas obras con nuestra vida, pero recibimos esa herencia de nuestros parientes, que son Adán y Eva, que es la herencia de pecado. No podemos escapar esto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que no hay ni una forma en que nosotros, dentro de nosotros mismos, por lo que hacemos, por lo que somos, no podemos llegar a Dios. Pero hay un lugar de refugio para nosotros. Aunque no hay nada bueno en nosotros, aunque todos somos pecadores, Dios nos ha dado un sitio de refugio. Dios ha designado la cruz
como el lugar donde se expía el pecado. Eso es el sitio de refugio. Juan 12, versículo 32 dice, y yo, eso es Jesús hablando, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos, ¿qué dice? Atraeré a mí mismo. ¿Por qué? Porque Él va a ser levantado en la cruz y Él va a traer a toda la gente a Él, porque Él es el único sitio de refugio para los seres humanos. Colosenses 2, versículos 13 a 14 dicen, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, y a mí me encanta esto, del medio y clavándola a la cruz. No importa si eres judío, gentil, lo que sea, tú eres un pobre pecador y que Jesús vino a ese mundo para ser el refugio para nosotros. Dios designó ese lugar de refugio que es la cruz. Cristo clavó los cargos contra nosotros a su cruz. La cruz es el lugar donde Dios juzgó el pecado. Todos tienen acceso a la cruz de Cristo. De hecho, todos están invitados a venir. No hay ninguna persona que queda fuera si quiere estar dentro. Hay lugar, hay sitio en ese lugar de refugio que es la cruz. Lo que me encanta de esto, aunque las ciudades se pueden llenar, la cruz nunca falta espacio. Hay sitio para todos. Todos tienen acceso a la cruz. Jesucristo ha hecho de la cruz un lugar de refugio donde todos los pecadores pueden huir. Hebreos 6, versículos 17 a 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, entrepuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, a mí me encanta el lenguaje aquí, un fortísimo consuelo. Eso parece descanso, ¿no? Eso parece un refugio, ¿no? Un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? Pues a Jesucristo mismo, que fue el sacrificio perfecto, que realmente fue Dios encarnado, que vino a nosotros para quitar ese sistema de sacrificios, para que nosotros podamos confiar solamente en un sacrificio que vale la pena, que es su propia vida, Jesús. Solamente en Él hay ese fortísimo consuelo, descanso, refugio. En primer lugar, hemos visto que Dios ha designado un lugar de refugio, las ciudades. Pero también vamos a echar un vistazo a lo que es la promesa que realmente trata con la enseñanza de las ciudades de refugio. La promesa de Dios al homicida fue que recibiría protección, justicia y misericordia si huía de la ciudad a la ciudad de refugio. Dios proporcionó un lugar, pero el homicida debe ir ahí. No podía decir en su propio pueblo o en su propia ciudad, pues busco refugio, sino que él tenía que desplazarse para entrar en esa ciudad de refugio, para presentar el caso suyo. Debe venir al lugar designado por Dios. No vale cualquier lugar, no vale cualquier sitio donde dice que hay refugio, sino que tú tienes que levantarte de donde estás y buscar la ciudad de refugio, donde hemos visto que las 6 ciudades estaban por toda la tierra, ¿no? Tenemos que saber que el homicida procede a la ciudad para empezar.
él tiene que hacer el viaje. La ciudad no vino a él, sino que él tenía que hacer el viaje. Versículo 3. Para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El homicida se describe como alguien que accidentalmente o por accidente mata a otra persona. No estamos hablando de un asesino que está planeando la muerte de otra persona. No, estamos hablando de una persona que eso fue algo que pasó en un momento por un accidente, haciendo cosas, y vamos a ver algunos versículos muy interesantes. Gedeón y yo estuvimos hablando de esos versículos la semana pasada, pero es muy interesante lo que Dios pone. El homicida se describe como alguien que ha matado a una persona accidentalmente, es lo que he dicho. En la antigüedad, en el Medio Oriente, cuando un pariente era asesinado o ha sido matado, era el deber de los parientes más cercanos vengar su muerte. Eso fue parte de su cultura. Nosotros hoy día, nosotros enfadamos, nosotros incluso buscamos una forma de hacer daño a esa persona, aunque no sea física o incluso que sea física, pero que no buscamos matar a esa persona. Pero en ese sitio, en el Medio Oriente, en esa época, fue parte de su cultura. Y no podemos juzgar lo que hicieron ellos. Al vengador de la sangre, esa pariente que estaba buscando el homicida, no le importaba si la muerte fue accidental o no. Solo quería vengarse por su amado. Esa práctica también fue parte de la cultura israelita. No es solamente algo de los árabes, en ese momento no había árabes, pero había gente en esas zonas, sino también eso fue parte del pueblo de Dios. De hecho, la ley de Dios decía, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Es lo que vemos en Mateo 5, cuando Jesús está haciendo referencia a la ley de Dios en su Sermón del Monte para contrastar lo que es el Evangelio con la ley. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Jesús está haciendo referencia a la ley de Dios dado por Dios en Éxodo. Pero el Señor también brindó misericordia para aquellos que habían matado a alguien por accidente. Entonces tenemos que saber el primer paso para el homicida, para conseguir la promesa de refugio en esa ciudad, es que él tenía que proceder a la ciudad, él tenía que buscar el camino para llegar a la ciudad de refugio más cercana. Pero luego, cuando llegó a esa ciudad, el homicida se presenta el caso, no solamente a un tribunal, sino dice a la congregación. Vamos a verlo, versículo 4. Y él, que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Qué interesante, ¿no? Que una persona que no conoces viene a tu ciudad y te dice una historia triste, una historia que no sabes en ese momento si es verdad o no, pero en ese momento ellos cogen a este hombre, a esta mujer, a esa persona, para darle un sitio para hospedarse, ¿es la palabra? Y para que pueda tener un poco de tranquilidad, porque el vengador no puede entrar en la ciudad para buscar a esa persona y matarlo. Cuando el homicida llegara a la ciudad de refugio, debía acudir a los ancianos. Luego les presentaría su caso. Después de escuchar el caso y determinar que era correcto, lo recibirán en la ciudad y proporcionarían ese servicio hasta que el tribunal determinará el caso. Es lo que pasa en Deuteronomio 19, versículos
4 a 5 nos da un ejemplo de esta cosa. Es lo que Gedeón y yo estuvimos hablando la semana pasada. A mí me encantan esos versículos. Y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte al cortar leña y al dar su mano el golpe con la hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y este muriere, aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá. A mí me encanta el ejemplo que da Dios, ¿no? Si estás ahí cortando leña con tu hermano, ¿no? Y de repente el hacha, ¿no? El hacha ha sido roto por alguna cosa o otra y se fue el hierro y le dio a tu hermano y muere ahí en el momento. Eso ha sido por accidente, ¿no? Quizás que había alguien ahí cortando lo que es el palo, ¿no? Pero fue por un accidente. Este tipo de caso fue el caso para las personas que estaban buscando esas ciudades de refugio. Entonces, la persona que hizo ese tipo de cosa, tuvieron que buscar la ciudad, hacer el viaje para llegar, y luego al llegar a esa ciudad tuvieron que presentar. No pudieron ocultar nada. Tuvieron que abrir su corazón y decir, mira, eso es lo que pasó. Y ahora tengo al tío de este chico que me está persiguiendo. Necesito socorro, necesito refugio. Entonces, él entra en la ciudad con los ancianos. Buscan los ancianos un sitio para el alojamiento de esa persona mientras que está buscando lo que es verdad y lo que es mentira para que pueda llevar el caso al tribunal para decidir si es verdad o no y si merece el refugio o no. Y es donde vemos el tercer parte de la promesa, que el homicida está protegido hasta el tribunal. Versículos 5 a 6 dicen, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca el juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Si el vengador de la sangre llega a la ciudad donde se refugia el homicida, la gente no debería entregarle en las manos del vengador de la sangre. La razón por la que debe estar protegido es porque la muerte fue accidental, fue por un accidente y no hubo odio ni enemistad por parte del homicida. Él no mató a esa persona por querer hacerlo, sino porque fue una cosa que pasó. No fue en sus manos para hacerlo. Por eso debe ser protegido, como si fuera inocente, hasta después del tribunal. Las ciudades de refugio proporcionaron un estándar de justicia más alto que cualquier cosa que practicara en el Medio Oriente. No puedes matar a esa persona a pesar que ha muerto tu pariente, porque no fue algo, no lo hizo con propósito, para decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Nuevamente, esas cosas pueden ser aplicadas a nuestras vidas. Dios ha proporcionado
un lugar de refugio para todos, como hemos hablado, la cruz. Pero primero debemos ir a la cruz. No podemos sentarnos en nuestra comunidad, no debemos sentarnos en una cosa que pensamos que va a traernos misericordia y gracia y llenura de cualquier cosa de paz, sino que tenemos que levantarnos y buscar la cruz. La única forma de conseguir el refugio para nosotros los seres humanos es a través de ir a la cruz de Jesucristo. Y ahí podemos encontrar la paz, ahí podemos encontrar la gracia, ahí podemos encontrar la misericordia. Cualquier persona que se acude a la cruz, se acerca a la cruz, realmente encuentra misericordia. Solo cuando el pecador reconoce su culpabilidad ante Dios y cree que Jesucristo ha llevado su castigo en la cruz, puede ser salvo y puede tener ese refugio en su vida. No hay otro lugar donde nuestros pecados, pueden ser tratados. No hay ni un refugio para los pecadores, sino solamente la cruz. El que viene a la cruz y cree en Cristo, recibe misericordia. Romanos 10, versículos 9 a 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese reconocimiento de quién es Jesús, que es el Mesías, que es el Dios Todopoderoso, que ha venido para morir, para pagar la deuda de nuestros pecados, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si te acercas a la cruz y realmente crees en Jesús, pues recibes la misericordia. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para la salvación. Eso no es confesar a cualquier otra persona, eso es confesar a Dios lo que es tu culpabilidad, lo que es tu necesidad de tener un Salvador para realmente recibir la salvación de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego. Es como las ciudades de refugio, ¿no? No era solamente para los israelitas, sino para el extranjero también. Pues el mismo que es Señor de todos y rico es para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso no es solamente invocar diciendo en voz alta el nombre de Jesucristo, sino es el reconocimiento de quién es Jesús, tu necesidad ante Dios por recibir Jesús y su sacrificio. Haciendo esto con Dios, pues serás salvo. No es solamente decir el nombre de Dios o el nombre de Jesús. Eso es creer de todo tu corazón que necesitas refugio y tú sabes que el único sitio de refugio para ti es la cruz de Jesús. Estamos a salvo del juicio de Dios en la cruz de Jesucristo. Aquellos no confían en el sacrificio de Cristo aquellos que confían en el sacrificio de Cristo reciben su salvación y no necesitan temer el juicio. Su pecado ha sido expiado. La palabra expiado realmente significa quitado, borrado, pagado, tratado, como quieres ponerlo. Ya no existe el pecado en la vida de una persona que pone su fe. No estoy diciendo que no hace pecado, pero el castigo por el pecado ya no existe. Como los jóvenes aprendieron el martes, que no hay vergüenza para el que está en Cristo. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Juan 3, 17, versículo 18 dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino no para condenarnos, sino para darnos un refugio, un escape, una salida de nuestro pecado, de nuestra condición. Y luego versículo 8, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado desde antes la venida de Jesús. Ya ha sido condenado
no por lo que hizo Cristo, sino porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es un juez, es verdad que Él va a juzgar a los pecadores al final de ese mundo según el hecho de que han recibido a Jesucristo o no. Si no han recibido a Jesucristo como su Salvador, pues van a juzgarles según sus obras, y las obras no son suficientes para entrar en el cielo, en la paz, en la tranquilidad, en el refugio eterno con Dios. En ese momento Dios va a tratar de ser juez y van a castigarles por toda la eternidad. Pero lo que me encanta es que no fue culpa de Jesús, fue culpa propia de estos pecadores, porque rechazaron a Jesús. Pero los que son cristianos, los que han buscado a Jesús en la cruz y ese refugio que Él nos proporciona, pues no tenemos que tener miedo, porque no hay condenación para nosotros. Eso es la promesa. Si tú haces lo que Dios quiere, eso no es obras, sino que tú sigues el proceso que Dios pone en su palabra, pues hay la promesa de refugio para nosotros. Igual que la gente que estaba viviendo en la tierra prometida en esa época, que pudieron seguir los pasos que Dios ha puesto, ir en búsqueda de la ciudad, contar el caso a los ancianos y luego recibir la protección hasta que tu día ante el tribunal y la congregación. Pero fue todo por un propósito. Y vamos a ver lo que es el propósito en ese momento y luego terminamos. Josué 20, versículo 6 dice: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca el juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. El propósito fue para proporcionar tanto justicia como misericordia, como hemos hablado antes. El propósito de ese procedimiento era unir la justicia con la misericordia. Que no solamente los hombres están pasando por la justicia, sino que también pueden recibir la misericordia si merecen la misericordia en ese momento. La vida es un regalo precioso y quitar la vida de alguien es algo serio, no importa si fue por un accidente o no. Incluso en el caso de ese homicidio involuntario, todavía se consideraba un asunto serio. La persona que mató a alguien por accidente no salió impune. No salió como Rosa, ¿no? Sino que salió con algún daño en su vida, incomodidad, cosas inconvenientes. Tuvo que vivir fuera de su casa por algún tiempo, todavía se enfrentó al juicio, tuvo que contar el caso no solamente a los ancianos, sino a toda la congregación para que la gente pueda conocer lo que él ha hecho. Podemos imaginar la vergüenza, ¿no? Incluso si se demostró su inocencia, no importa, él tuvo que vivir esas cosas, sufrir muchos inconvenientes, muchas cosas incómodas, mucha vergüenza en su vida. Aunque no ha matado a esa persona queriendo hacerlo, pues él lo lleva en su corazón para siempre. Se mantuvo la intención de la ley, mientras que se proporcionó misericordia a los inocentes. La justicia estaba ahí, pero también la misericordia estaba ahí por esas personas. Se juntaron las dos cosas. Pero también esas ciudades tenían el propósito de penalizar a los culpables. Si el asesino era culpable del asesinato y sin embargo huyó a una ciudad de refugio, no quedó impune. Deuteronomio
19, versículos 11 a 13. Pero si hubiera alguno de aborreciere a su prójimo y lo acechare, ¿está bien dicho? Bien. Y se levantare contra él y lo hiere de muerte y muriere, si huyere a una de esas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No les comparecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Tenemos que saber una cosa, si alguien vino a esa ciudad contando una historia y el tribunal y los ancianos dicen, pues, eso no es la verdad. Y hacen el juicio, deciden, pues, ese hombre no puede quedar porque ha matado a una persona con propósito de hacerlo. Entonces, vamos a entregar a esa persona, a ese homicidio, a ese asesino, gracias, a las manos de la persona que está buscando matarle. Y así quitamos la sangre inocente, o cuidamos de la sangre inocente de ese pueblo. Es que esa ciudad también tuvo que repartir la justicia. No era un sitio de lujo para cualquier crimen o criminal, sino que fue un sitio donde hay justicia para los que merecen justicia y hay misericordias para los que reciben, que realmente deben recibir misericordia. El vengador de la sangre fue convocado y le quitó la vida el asesino. Dios ordenó esta acción para limitar el derramamiento de sangre inocente en la tierra de Israel. Tiene propósito. Un propósito era proporcionar tanto justicia como misericordia, también para penalizar a los culpables que realmente merecen recibir el castigo de su crimen, pero también era para perdonar al inocente. No solamente darle misericordia por un tiempo, sino que cuando llegue un tiempo, pues perdónale para siempre. Cuando se demostró que el homicida era inocente del delito, fue absuelto. Estaba protegido del castigo que se infligía a los asesinos, pero tuvo que permanecer en la ciudad de refugio o arriesgar su vida siendo arrebatado por el vengador de la sangre. Cuando él sale de la ciudad, pues el vengador de la sangre tiene autoridad de matar a esa persona. Y si el vengador de la sangre lo atrapaba fuera de la ciudad de refugio, tenía derecho de matarlo. Esto hizo que la gente se diera cuenta que incluso la muerte accidental de otro era algo serio, algo grave. Y lo que me encanta de ese pasaje, especialmente el versículo 6, cuando el sumo sacerdote de ese momento murió, el homicida pudo regresar a su casa y vivir ahí tranquilamente. Es como que ese sumo sacerdote tomó su lugar. No en términos concretos, pero la imagen, ¿no? Que este hombre que ha vivido consecuencias de ese accidente en su vida, ahora puede volver a lo que es la normalidad de su vida, ver a su familia otra vez, ver a su casa, ver a sus hijos, ver a sus padres si siguen con vida, pero que podía volver y vivir tranquilamente en su pueblo, en su casa, con su familia, como que nunca ha pasado esto. El vengador de la sangre ya no podía tocarlo. Ha sido tratado, terminado, perdonado por completo. El inocente fue perdonado. Esto es una hermosa ilustración de lo que Jesucristo
ha logrado por nosotros a través de la cruz. Necesitamos un refugio de juicio. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay descanso, no hay refugio fuera de Jesús. El propósito de la cruz era cumplir la justicia de Dios hacia la humanidad, ya que Él no puede ignorar el pecado. En la cruz donde se aplicó la justicia de Dios, también abundaron su misericordia y su gracia. En la cruz de Jesucristo vemos el justo castigo del pecado de Dios y la misericordia para con los pecadores al mismo tiempo. Eso es la justicia y la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Eso es no recibir lo que mereces. Salmo 85, versículos 7 a 10 dicen, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablaré, Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelven a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. A mí me encanta el lenguaje. La idea de que besaron la verdad, lo que dice la verdad y la misericordia, la justicia y la paz. Dios trajo la verdad y la justicia junto con la misericordia en la cruz. De hecho, la paz con el hombre, sin embargo, ha mantenido la justicia al mismo tiempo. Eso se debe, a que Jesús cargó con el castigo por nuestros pecados. La justicia de Dios está satisfecha en Jesús. La justicia de Dios fue, no sé si hay otra forma de decirlo, pero fue satisfecha en lo que hizo Jesús en la cruz. Aquellos que rechacen la salvación de Dios serán castigados por su propia cuenta, por su propia culpa, no por lo que hizo Jesús. Todos necesitan la misericordia de Dios, porque no hay ninguna persona perfecta que puede realmente entrar en el cielo con su pecado. Nadie ha guardado las leyes de Dios, nadie. No hay ninguna persona. No importa lo que dicen las religiones, no importa lo que dicen la gente, Dios nos dice que no hay ningún justo ni aún uno. Todos son dignos de la muerte. Romanos, como hemos mencionado antes, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Jesús no hay refugio. La cruz es un lugar de refugio solo para aquellos que llegan arrepentidos. Todos los que vengan a Jesucristo y su cruz para la salvación la encontrarán. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad de confiar en el sacrificio de Jesús y que nosotros no podemos hacer ninguna cosa para merecer la salvación, es cuando venimos a la cruz y pedimos su perdón. Él está lleno de gracia y es misericordioso con los que lo invocan. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Eso tiene dos aplicaciones. Si tú estás aquí hoy y no eres cristiano, porque nunca has puesto tu fe solamente en la cruz de Cristo, en lo que hizo Cristo en la cruz, su sacrificio para darnos ese perdón de pecados,
pues el único refugio para ti es Jesús. No es la Iglesia Bautista del Olivar, no es el Pastor Justin, no es la iglesia que está más allá, no es la iglesia que está en el centro de 2 semanas, no es cualquier religión. El único sitio de refugio donde tú puedes encontrar la justicia satisfecha por Dios y la misericordia de Dios a la misma vez es la cruz de Cristo. Debes buscarle, debes ir a la cruz de Jesús y realmente caerte de rodillas ante Dios pidiendo su salvación, pidiendo perdón, porque cada uno de nosotros somos culpables. Y si no has confesado que Jesús es Dios y que tú eres un pobre pecador que no merece nada, que no es la muerte, realmente debes acercarte a Dios diciendo que le necesita. Pero también si eres cristiano, muchas veces estamos disfrutando de ese refugio, pero cuando pasamos por malas rachas, cuando pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, olvidamos de que estamos en el lugar de refugio, que estamos espiritualmente en la ciudad de refugio, estamos en la cruz de Dios, que es el único refugio que podemos tener. Y seguimos viviendo según la vergüenza de nuestro pecado, seguimos viviendo con ese miedo que en cualquier momento Dios va a quitar ese refugio para que nosotros tenemos que buscar la vida. Pero Dios nos ha dicho en su palabra que tenemos ninguna condenación en nuestra vida porque ya el castigo para el pecado no existe. Ya ha terminado para nosotros. Eso no implica que no podemos pecar, pero que no debemos seguir viviendo según el castigo de ese pecado en nuestras vidas, porque Dios pagó todo. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como antes? Como antes de poner nuestra fe en Jesucristo, con miedo, con temor y sin victoria en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros realmente ponemos los pies firmes en ese lugar de refugio que es la cruz. Y decimos claramente que somos hijos de Dios. Aunque no somos perfectos, ya no hay vergüenza. Ya no hay castigo de pecado. Ya no hay miedo, ya no hay temor. Yo puedo seguir adelante a pesar de lo que está pasando en mi vida. Hemos cantado una canción que es en Jesucristo. Realmente llevo casi toda mi vida cantando esa canción. Pero es una canción perfecta de lo que estamos hablando. Voy a leer la letra y luego terminamos con oración. Dice, en Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solaz. Eso es refugio, ¿no? Grato consuelo, felicidad. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde, santo vigor, huevos alientos, me encanta, al corazón. Cuando en la lucha falta la fe y el alma verse desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina y santo poder. Y el coro dice, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cristiano, ¿estás dejando la gracia de Dios dirigir tu vida, tu forma de vivir? ¿O estás viviendo según todo lo que ha pasado mal en tu vida? ¿O estás viviendo con todas las maldades que han hecho las otras personas? Estás llevándolas en la mochila que llevas en la vida, cargando las pesas ahí. Dios quiere que nosotros descansamos en el refugio, que es Jesús. Y así podemos seguir adelante en la vida sabiendo que nosotros no tenemos que hacer nada, porque Jesús hizo todo. Mi identidad no es Justin el pobre pecador, sino mi identidad hoy día es Justin el hijo amado
de Dios. Y cuando vivimos según esa identidad, pues pasa lo que pasa, seguimos adelante. No con nuestra fuerza, sino con lo que nos da Dios a través de ese lugar de refugio que es Jesús. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese día que nos has dado otra vez. Gracias por la enseñanza de las ciudades de refugio. Yo sé que hay misterio en ellos que no entendemos bien porque no es nuestra cultura. Pero ayúdanos a entender lo que significan las ciudades de refugio bien para que podamos aplicarlo en nuestras vidas cotidianas hoy día como cristianos o como incrédulos, porque realmente las ciudades de refugio existen para todos. Y tenemos que saber que Jesucristo es el único refugio que podemos lograr en la vida, que podemos encontrar en la vida. Ahora no existen las ciudades de refugio para nosotros, sino solamente Jesucristo que vino para ser nuestro refugio, que vino para ser nuestro aliento, que vino para ser nuestra justicia, que vino para ser realmente la justicia satisfecha de Dios para nosotros, porque nosotros no somos capaces. Si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, hoy día te pido que él pone o ella pone su fe en el sacrificio de Jesucristo para su salvación. Que no busca un refugio de una iglesia o de una persona o de una relación en su vida, sino que busca el refugio donde está el único refugio, que es Jesús, la cruz de Él. Y te pido, Padre, que como cristianos, que como dice esa canción, dejamos realmente a tu gracia, a ese refugio que nos has dado, que es Jesús, dirigir nuestras vidas. Y no vivir según la vergüenza, el hombre viejo, porque ya no existe ninguna condenación para nosotros. Ayúdanos, Padre, como cristianos, vivir así, con nuestra identidad nueva, no pensando siempre en lo que ha pasado antes, sino dejando a ti tratar con las cosas del pasado, mientras que vas tratando con las cosas del presente en nuestras vidas y que sabemos que vas tratando con las cosas futuras que hay por venir. Ayúdanos, Padre, descansar en ti. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Siempre, si alguien quiere hablar conmigo o con otra persona después del culto, para hablar acerca de ese refugio que es Jesús, pues siempre estamos dispuestos. No hay ningún momento en que no estamos dispuestos a hablar contigo. Entonces, si tienes ganas, si tienes el deseo de hablar con nosotros, pues búscanos, como en esa ciudad, ¿no? Búscanos para que podamos compartir la palabra de Dios, como que tú puedes ser salvo y tener ese refugio en tu vida. Pues ahora viene Manolo para darnos los anuncios. Sí, pues damos gloria a Dios que un día encontramos ese refugio y hoy podemos estar seguros en ese refugio en el cual estamos los pecadores libres y salvos. Bueno, pues pasamos a nuestros anuncios. Ya sabemos que los miércoles tenemos aquí a las 8:30 nuestro estudio bíblico que estamos estudiando resolviendo conflictos bíblicamente, ¿vale? Los martes, ahora que están de vacaciones los jóvenes, pues tienen estos estudios de Romanos 8 en casa de Justin y Gray, ¿no? A las 8:30 también. Recordamos las conferencias familiares que vamos a tener en agosto, del 4 al 8 de agosto, y que sería el miércoles a las 8:30, que tenemos el horario de verano. Sería en conjunto sobre la familia. Luego tendríamos el jueves, que tendríamos un estudio bíblico por separado, los hombres por un lado y las mujeres por otro, pero aquí en el local también. Luego el viernes tendríamos esa cena de matrimonio a las 8:30 también. El sábado tendremos el picnic que en la Ribera del Huesna, pero que realmente
también va a haber unos bautismos y tendríamos que estar allí a las 12, ¿vale? Estaríamos allí sobre las 12 en el Huesna y pasaremos un día en la sierra y celebraremos estos bautismos de estos jóvenes. Y el domingo ya pues tendremos aquí el culto de alabanza a las 11 y también la predicación pues estará a cargo de este hermano que van a venir hasta aquí con nosotros. Bueno, en la cena de matrimonios, pues pedimos que los miembros y los asistentes normales estamos pidiendo 20 euros cada pareja para la cena y que lo entrega la semana que viene, el 18, para asegurar tu plaza. Y también eso es para que podamos invitar a los matrimonios incrédulos, a gente de nuestra vida y que no tienen que pagar ningún coste para cenar, para que vengan y disfrutan del tiempo y también escuchan un devocional sobre el Evangelio enfocado en el matrimonio. Entonces eso fue la idea. Entonces cada pareja, 20 euros, los miembros y los asistentes, para que podamos realmente cubrir los gastos de la cena para todos. No solamente para nosotros, sino para los invitados también. ¿Vale? Y tenemos sitio para 21 parejas, ¿no? 42 personas. Estamos hablando de 20 parejas. Muy bien. Y seguimos recordando nuestro por tanto hoy, que tenemos los trataditos para seguir haciendo el reparto. Y también, como es habitual, tenemos nuestra ofrenda ahora, que usamos los sobres, lo marcamos si es para ayudar a los hermanos en Mallorca o para nosotros, y lo depositamos a la salida allí en el escritorio. Muy bien, pues vamos a tener dos oraciones, una por la ofrenda y otra por España. Y la voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver. Señor y Padre, gracias, Señor, por poder estar hoy aquí, Señor, y poder escuchar tu palabra y poder cantar estas canciones que se goza nuestro espíritu, Señor, y deseamos que sea un grato olor para ti en adoración, en alabanza y en gratitud, Señor, por habernos puesto en ese refugio, Señor. Y Padre Santo, queremos rogarte por esta ofrenda una vez más, para que tú nos sigas proveyendo, nos sigas ayudando, Señor, como lo has hecho hasta hoy, Señor. Que tú nos ayudes a hacerlo con corazones agradecidos, no por necesidad ni obligación, sino que sea algo que brota del Espíritu, Señor, que lo hacemos generosamente, Señor, y para tu gloria, Señor. Bendícela, Señor, una vez más. Y Padre Santo, queremos seguir rogándote por nuestro país, por España, por sus necesidades, Señor, que son muchas, Señor, por toda esta situación de la pandemia que se ha creado mundial, pero que como país también estamos muy afectados, Señor, y que queremos rogar por estos gobernantes, por estos políticos, Señor, para que tú les des mucha sabiduría, mucho discernimiento, Señor, mucho amor, Señor, que no miren nada más que su yo, Señor, sino que nos mire al pueblo, Señor, para buscar solución a toda esta crisis que se ha creado, económica, política, sanitaria, Señor, y de tanta índole, Señor, que abarca todo ello, Señor. Ayúdales grandemente, Señor, para que esta economía, que España se basaba prácticamente en turismo y la construcción, Señor, tú la muevas, Señor, para que esto pueda seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver prosperidad, a que haya trabajo, Señor, a que haya seguridad, Señor, a que haya sanidad, Señor, y todas las bendiciones que deseamos, Señor. Ayúdale a tener esta libertad que podemos tener para reunirnos, Señor, y a no estar cohibidos, Señor. Bendícelo en tu nombre. Amén. Bueno, vamos a poner de pie una última vez y vamos a cantar Él me hizo para alabar su nombre. Él me hizo para